El manga nos presenta la historia de Satoy Ojo, un estudiante de preparatoria que estaba cursando su último año en la escuela. El prota se destacaba principalmente por ser una persona muy inteligente, ya que siempre obtenía el primer lugar en los exámenes entre toda la escuela. Saito, aunque sabía que tenía una habilidad impresionante, ni siquiera se sorprendía puesto a que sabía perfectamente de lo que era capaz. El chico era alguien muy ejemplar. Cuando de momento, mientras estaba caminando por los pasillos de la escuela, una chica de la nada lo fue a encarar para reclamarle, ya que obtuvo el primer lugar en los exámenes cuando ni siquiera había estudiado. Dicha chica se llamaba Sakura Mori Akane. Ella era el principal enemigo del prota, puesto a que ni siquiera la podía soportar. Este le explica que se esforzó mucho para mantenerse puesto dentro de la escuela, ya que no era suficiente con solo entrar en la clase. Eso no lo entendía por completo Akane, viéndolo con una mirada muy tierna. Eso se le hizo algo muy lindo al prota, ya que sabía que su némesis era una chica demasiado bonita que era considerada por la escuela como la hermosura de la clase, que él parecía una modelo. Por lo que cuando ambos entraron al salón de clases, Akane no pudo resistir a preguntarle en tono enojada qué fue lo que escribió en su cuaderno el día de ayer. Con tal de no revelarle la verdad, le menciona que no había escrito nada en particular, por lo que le pide que no le dé demasiada importancia a lo que escribió, puesto que es algo al azar. Saito ya estaba harto de la actitud que estaba teniendo Akane con pidiéndole que lo dejara en paz por un momento, cosa que solo terminó enojando mucho más a Akane. El prota nos explicó que no es algo que ignore sin razón aparente, pero desde que iniciaron la preparatoria, todos los días sin excepción alguna lo ha estado molestando. Cuando de momento, una chica llamada Himari interrumpe la conversación para pedirle a Akane que dejara de regañar a Satoy, preguntándole directamente por qué es el único con quien se molesta. Ella, sin razón aparente, no sabe exactamente por qué solo es con él con quien se está molestando, sacando un pretexto que carecía de toda lógica, por lo que dejando eso de lado, una chica llamada Shisei, quien era otra de las hermosuras de la clase, atiende al prota para animarlo de todo lo que le hizo a Akane, suponiendo que quizás Akane estaba interesada en el prota porque es el único al que se está entrometiendo. Esa suposición hizo que ambos se enojaran, dejando en claro que sin importar que fueran los únicos seres en la tierra, jamás se relacionarían de forma amorosa. Después de ello, cuando el prota iba de regreso a su casa, recibe una llamada de su abuelo, quien lo cita para que se reúnen ya que tienen asuntos importantes por hablar. Al principio lo rechaza, ya que tenía otras cosas por hacer. Sin embargo, el abuelo le deja claro que no puede hacer algo como ello, haciendo que sus dos hombres se lo llevaran a fuerzas y diciéndole que no le convendría resistirse ante nada. Sin más remedio, Saito se sube al carro, recibiendo una disculpa de los hombres de su abuelo, porque como el nieto en el que más confiaba, necesitaba tratar algunas cosas con pues resulta que el abuelo de Saito era una persona muy influyente en su país, teniendo a cargo una de las empresas más importantes. Así que cuando llegó Saito a donde le mencionó a su abuelo, se sorprendió al encontrarse en ese lugar a la misma Akane. Ella le explica que fue a almorzar con su abuela, ya que estaba esperando ese momento. Saito no le da mucha importancia, pidiéndole que no le interrumpiera mientras estaba leyendo. Eso, por alguna razón extraña, enojó mucho a Akane, quien le pidió que le bajara la actitud que estaba teniendo con ella, queriendo molestarlo hasta que se disculpara con ella, haciendo que ambos se pusieran a discutir en ese preciso momento. Cuando de momento van llegando tanto la abuela de Akane como el abuelo de Saito. Ambos lo sorprendieron con la noticia de que iban a comer juntos. Ya al llegar al restaurante, les piden que brinden por ese momento, no entendiendo exactamente a lo que se referían. Como era de esperarse, el par de tortolitos estaba discutiendo nuevamente. Saito, curioso del por qué su abuelo lo había invitado para que comieran juntos, le pregunta cuándo es el motivo de la llamada. Así que tanto la abuela de Akane como el abuelo de Saito les menciona que ambos se deben de casar. Como era de esperarse, el par de tortolitos se sorprendieron por dicha noticia, negándose rotundamente porque no se les hacía algo lógico que se los pidieran, pues resultan que los abuelos les estaban explicando que como ambos fueron amigos cuando eran jóvenes, se llevaban muy mal como los protagonistas, y aunque tuvieron una vida muy feliz junto a sus parejas, estaban pensando que hubieran tenido una vida mucho mejor si ambos hubieran arreglado sus diferencias y se hubieran casado. Por ese motivo quieren que sus nietos se casen porque están pasando por la misma situación. La abuela de Akane le pide que se case a su nieta por su bien, pero ella lo rechaza, ya que no se le puede llamar amor a ese tipo de relación. De igual manera, Saito igual se negó a esa petición. El abuelo, al ver que su nieto le estaba desobedeciendo, le deja claro que si no se va a casar, ya no será cargo de la empresa, y en lugar de esto, un perro tomará su lugar, chantajeándolo con que por su culpa su empresa se irá a la quiebra después de mucho esfuerzo. De igual manera, la abuela de Akane utilizó el mismo método, así que les dieron 3 días al par de tortolitos para que pudieran pensarlo claramente, por lo que cuando dejaron solos a ambos, Akane dejó claro que no tenía planeado casarse con el prota.
Al día siguiente, el prota tiene una pesadilla en donde soñó que Akane ya era su esposa, levantándose algo agitado por el sueño que tuvo. Saito se encontraba en un dilema puesto a que todo eso se le hacía algo muy absurdo. Sin embargo, sí quería heredar la empresa de su abuelo, pero no se le hacía justo que lo obligaran a casarse con alguien que le impusieran, y mucho menos que esa chica fuera su principal enemigo, por lo que deciden que no hay manera en que ambos puedan estar juntos. Así que cuando fue a la escuela, lo primero que hizo fue intentar hablar con Akane sobre el asunto, pero ella simplemente lo termina ignorando por completo. Eso lo termina viendo Shise, quien le pregunta por qué está queriendo hablar con Akane si eso es algo raro que haga, preguntándole por qué ha estado actuando raro desde ayer. Saito, para librarse de la situación, se va rápidamente, diciéndole que solo es su imaginación. Luego de ello, trata de alcanzar a Akane para que pudieran hablar. Así que cuando la encontró le preguntó qué le dijo su abuela la vez en que ambos los estaban chantajeando. Akane, con una actitud demasiado hostil, le menciona que es algo que no le concierne, prohibiéndole que se tratara de acercar más a ella, ya que no lo iba a permitir. Yéndose rápidamente, Saito no le da mucha importancia a ella, ya que lo único que quería era hablar con ella para poder formar una alianza, pero al ver su actitud le dejó de importar. Por otra parte, Shise estaba muy preocupada por Saito, ya que como es su prima muy cercana, estaba preguntándose por qué Saito empezó a actuar de la nada. Al término de las clases, el prota fue a su salón de clases a traer algo que se le había olvidado, cuando de momento, la amiga de Akane llamada Himari entró al salón de clases, ya que Akane le había citado. Este rápidamente se esconde debajo de un escritorio, encontrando a Shise en ese lugar, sorprendiéndose por ese motivo, pero no le da ninguna importancia, pidiéndole que mejor cerrara la boca para que no los descubrieran. Pasando con Akane, le pregunta a Himori qué pasaría si su familia la obliga a casarse con alguien que no le gusta. Ella le responde que se negaría a toda costa, porque ella tiene a alguien que le gusta. Y aunque no se lo dijo, le explica que como ella, refiriéndose a Akane, no tiene aún a una persona que le guste, le recomienda darse una oportunidad para ello, pero con mucho cuidado. Akane no entendía por completo su punto, ya que lo que en verdad le preocupaba es que tendría que hacer el frutifantástico con el esposo que le impusieron. Himori no le ve el problema, ya que es obvio que lo tenía que hacer, porque como está bajo las órdenes de alguien, tiene la obligación de darle herederos, sugiriéndole que se puede empezar de 5 hijos para llegar a la meta. Akane, asustada, dice indirectamente que no cree aguantar. Esto hizo que Himori se diera cuenta que su amiga estaba pasando por dicha situación, y aunque lo intentó negar, Himori no le creyó, avergonzándola mucho y yéndose corriendo rápidamente, por lo que luego de que ambas se fueran, Shise habla seriamente con su Aniki, preguntándole qué era lo que le pasaba, puesto que siempre que está preocupada por algo, ella se da cuenta rápidamente por los gestos que hace. Saito, sin más remedio, le cuenta todo lo que pasó, preocupándole que su abuelo no le deja cargo de la empresa porque no está obedeciendo una orden que le estaba dando. Shise lo comprende, preguntándole qué era lo que más prefería, vivir libre o manejar la empresa. Cosa que obviamente Saito responde que prefería las dos, cuestión que se le hizo demasiado egoísta a Shise, explicándole que todo se rige por las reglas que deben de seguir, y no está yendo por la vida libre porque no es así. Saito no entendía muy bien a lo que se refería Shise, preguntándole si acaso quiere que se quede con la empresa, pero él le deja claro que no le importa esa cuestión. A lo que se refiere es que sin importar lo que pase lo va a apoyar, poniéndole un ejemplo de que si se queda recogiendo basura por el resto de su vida, ella estará a su lado para apoyarlo. Pero como sabe que el sueño de Saito es tomar la empresa del abuelo, le sugiere que luche por ello, ya que tiene que esforzarse para poder ganarse ese puesto. Saito, al entender lo que Shiho le estaba mencionando, es cuando recapacita y le agradece a ella por el gran consejo que le había dado. Llegando al tercer día del plazo que le dieron los abuelos al par de tortolitos para que pudieran decidirse en si casarse o no, ambos ya habían tomado una decisión, por lo que cuando terminaron las clases, tanto Saito como Akane se fueron al auto de sus abuelos para ir directamente con ellos, y al llegar, el abuelo les pide que le den una respuesta a la petición que les habían dicho anteriormente, queriendo que sean algo lógicos a la hora de decidirse, así que ambos, al mismo tiempo, habían aceptado casarse. Eso sorprendió mucho a Saito, ya que pensó que Akane se negaría por completo, pero no fue el caso, ya que no tenía otra opción. Ella le deja claro que tiene sus razones para hacerlo, pero que no se confundiera, ya que no le gusta para nada. Los abuelos estaban muy felices por ese motivo, haciendo que se quedaran más tranquilos porque sus nietos estarán juntos. Saito, al ver que ya estaba resuelto ese asunto, se levanta para irse, pensando que ya estaba por concluida la reunión, por lo que el abuelo lo detiene, ya que lo del matrimonio lo verían ahora mismo, llevándole a una casa que fue comprada especialmente para los tortolitos. Los abuelos le revelan que esa casa ya la tenían preparada desde hace mucho tiempo, llamándola su nido de amor.
El prota por su parte no puede creerse hasta qué punto ya tenían preparada la boda, mientras que Akane, avergonzada y molesta, le pide que no intente algo con ella puesto que jamás se lo perdonaría. Los abuelos le siguen explicando que habían construido la casa especialmente para el par de tordolitos, y como ya saben que está muy ocupado por las cuestiones de ser estudiantes, ellos mismos les arreglaron el registro matrimonial, pidiéndole que no se preocuparan por nada y yéndose rápidamente para que, según el par de tortolitos, disfrutaran de su vida de casados. Así que cuando ambos entraron a la casa, Saito notó rara a Akane, pues resulta que ella estaba muy nerviosa, ya que pensaba que como ya estaban casados, el prota no iba a desperdiciar la oportunidad de hacerle el frutifantástico toda la noche, teniendo el pensamiento bastante prejuicioso de que todos los chicos solo piensan en eso, y Saito no es la excepción. Pero le dejan claro que no va a suceder nada entre ambos. El prota le pide que se calmara un poco, ya que no es ese tipo de persona. Aún así, Akane no le prestó para nada atención y mejor se fue rápidamente a una de las habitaciones, haciendo que el prota quedara demasiado confundido por lo que acababa de pasar. Dejándose de lado, mientras estaba acomodando todas las cosas que su abuelo les había traído, le estaba echando un vistazo a la casa, por lo que cuando llegó la hora de comer, le agradeció a su abuelo por ser tan considerado y dejarles comida en la mesa, por lo que mientras estaba comiendo, de la nada aparece Akane en escena porque tenía mucha hambre. El prota, al notar que su enamorada estaba de esa manera, le da un poco de comida para que no la pasara mal, cosa que no se tomó para nada bien a Akane, ya que ese tipo de cosas solo lo hacían las parejas, cosa que no se le hizo para nada lógico a Saito, pero como Akane estaba muy alterada por lo que estaba pasando, solo estaba diciendo muchas cosas al azar que ni siquiera eran ciertas, por lo que sin decir nada solo toma una rebanada de pizza y se va rápidamente de vuelta a su habitación. El prota está en busca de su enamorada, pero al no encontrarla en su habitación principal, dio por hecho que se iba a quedar a dormir en su habitación de estudio, no viéndole problema a eso, puesto que igual quería dormir solo. El problema era que como el abuelo le puso como condición que forzosamente deberían de dormirse juntos, no queriendo que le ponga ningún tipo de pretexto, ya que esa era la principal condición de su nuevo matrimonio. Saito sabía que su abuelo era alguien muy astuto, ya que con tal de que se cumplieran sus condiciones, lo supo cómo implementar para que no hubiera pretextos. El prota enojado menciona que sacará a su abuelo de la empresa una vez que obtenga la compañía, por lo que dejándose de lado, el prota se acuesta para que pudiera dormir, no queriéndole dar más importancia a la situación actual. Cuando de momento, Akane va llegando a la habitación, en donde de una manera muy sonrojada y tímida le pidió permiso al prota para que pudiera acostarse. Esta, al verla recién bañada y con una expresión demasiado tierna, no pudo evitar sonrojarse también y mencionarle que se acostará sin ningún problema, diciéndole que la cama en donde dormirán a partir de ese momento era demasiado pequeña, sabiendo que los abuelos lo hicieron de esa forma porque querían que se hicieran más cercanos. Al estar ambos acostados, Saito estaba muy sonrojada puesto que tenía cerca a una hermosa chica. De igual manera, Akane estaba muy sonrojada, así que por lo nerviosa que estaba, le menciona que no se atreviera a hacerle algo, ya que de lo contrario no se le iba a perdonar jamás. Además de que es una chica inexperta en esos temas, no sabiendo cómo debería actuar porque nunca ha tenido un novio. Eso fue un gran estimulante para el prota, costándole algo controlarse, ya que lo había dicho de una forma muy tierna que lo descontroló por completo, aunque sabía que Akane era su principal enemigo, sin importar que ahora fueran marido y mujer. Sin embargo, no se podía controlar por completo. Saito le pide que no se preocupe, porque él igual era una persona bastante inexperta en esos temas. Solo de esa manera se tranquilizó bastante Akane en ese aspecto. Mientras tanto, Saito no podía dormir de esa manera al saber que estaba al lado de una chica muy hermosa como lo es Akane. Dejando eso de lado, Saito, para romper la tensión que se sentía, le pregunta a Akane por qué razón aceptó casarse con él, si al principio no estaba de acuerdo con ello. Ella no accede a contarle, puesto que es algo que no le incumbía, pero Saito lo quería saber, puesto que ella le había dicho sus razones, cuestión que no lo ve lógico a ella, ya que en ningún momento se lo había pedido, dejándole en claro que tiene sus propias razones por las cuales aceptó casarse con el prota. Simple y sencillamente lo hizo porque tiene que cumplir sus sueños, y solo tienen que aparentar para poder complacer a sus abuelos. El prota comprende a lo que se refiere a su enamorada, ya que no pueden ir en contra de sus abuelos, por lo que Akane le menciona que hará todo lo que sea necesario para que pueda cumplir sus sueños. Saito está viendo que ella tenía la misma determinación para cumplir sus sueños que este, pero algo que no entendía es qué iban a hacer si sus abuelos de casualidad les pedían que tuvieran nietos. Esa suposición hizo que Akane se sonrojara mucho, y como movió la cama, el prota por accidente le termina tocando sus posaderas, cosa que hizo que ella se enojara demasiado, pidiéndole que no lo volviera a hacer, ya que de lo contrario no se iba a perdonar.
Así que al día siguiente, Akane le pide de favor que no le cuente a nadie sobre la situación que estaban pasando, ya que no necesitan que toda la clase se enterara de lo que estaba sucediendo. El prota se lo promete. Sin embargo, Akane seguía de insistente con que tampoco le debía de mencionar nada sobre su matrimonio dentro de la escuela, cosa que se le hizo raro a Saito porque ella misma lo acababa de decir. Dejando eso de lado, cuando va entrando al salón de clases, inmediatamente Shise se le acerca para poder olfatearlo, y al notar que su champú olía diferente, le pregunta si había pasado la noche en otro lugar. Este nervioso le explica que su padre solo había comprado otro champú extraño, pero Shise no se puede creer esa mentira, porque según ella, igual tenía un olor a mujer, preguntándole directamente a Saito si le había aceptado la propuesta de casarse con Akane. Esa afirmación dejó muy sorprendida al prota, puesto a que lo pudo deducir sin decirle nada, pues resulta que Shise había visto que los abuelos habían estado planeando algo últimamente, descubriendo que casaron obligatoriamente al par de tortolitos y los mandaron a vivir juntos en una ubicación que acababa de descubrir. El prota rápidamente le pide que no diga más sobre el asunto, porque puede que alguien los termine escuchando, sacándoles rápidamente del salón para que pudieran hablar tranquilos. Saito le pide de la manera más atenta que no le diga nada a nadie sobre lo del matrimonio. Shise no entendía eso, ya que lo veía como una oportunidad para que toda la clase pudiera celebrarlo, dejándoles en claro que no tiene por qué quedarse callada y estando un poco enojada ya que no le había consultado anteriormente. Según por ese motivo, le tenía que dar una cantidad de dinero para que pudiera comprar su silencio. Ella sabía que tanto la vida como la reputación de Saito estaban completamente en sus manos. Dejándose de lado, mientras el par de tortolitos estaban en la clase de deportes, como de costumbre, estaban discutiendo sobre quién se hacía cargo del equipo, porque como les había tocado en el mismo equipo, cada que les pasaba la pelota, ambos iban a por ello y se terminaban chocando. Himari, al ver que nuevamente ambos estaban discutiendo como de costumbre, le menciona al prota que él es una persona demasiado tranquila. Sin embargo, cuando empieza a hablar con Akane se comporta de una manera muy irracional, cosa que ya sabía pero le da importancia, pidiéndole a Akane que cuando lance la pelota no se mueva porque él es quien la va a rematar. Saito pensó que Akane le haría caso, por lo que pensó que ya no podría fallar en la próxima jugada y se llevaría la victoria en el siguiente remate, pero desafortunadamente para el prota, Akane no le hizo caso y de igual forma fue a por la pelota, así que Saito por accidente termina chocando fuertemente con la protagonista. Eso hizo que Saito se preocupara por ella y para amortiguar su golpe se terminara cayendo encima de ella. Ambos quedaron en una posición bastante incómoda, que hizo que Akane malinterpretara las intenciones del prota, pensando que quizás su supuesto esposo quería hacerle el frutifantástico justo en ese momento. Y aunque Saito le intentó explicar que solo fue un accidente, ella estaba siendo demasiado prejuiciosa sacando las cosas fuera de contexto. Así que cuando Saito volteó a ver a su alrededor para ver la reacción de los demás alumnos, se percató que todos se lo tomaron normal el comportamiento de los tortolitos. Es intrigado por eso, le pregunta a Himari por qué todos están actuando de esa manera, por lo que ella le revela que todos los de la clase piensan que ambos son una verdadera pareja romántica y los entretienen con cada escena que protagonizan los tortolitos. Eso hizo que Akane se sonrojara más de lo que ya estaba y les dejara en claro a todos que no son una pareja. Mientras el prota estaba en su casa leyendo un libro, notó que Akane se había impresionado por algo, por lo que cuando fue a verla para saber qué es lo que le pasaba, ella estaba muy impresionada de que toda la alacena de la clase estaba repleta de muchos fideos instantáneos y comida enlatada, preguntándole al prota qué era todo eso. Este orgulloso le explica que la comida enlatada es mucho más barata y fácil de cocinar, puesto que es una combinación nutritiva de lo que necesita un ser humano. Obviamente Akane estaba en desacuerdo con ello, preguntándole dónde quedarán las proteínas. Para Saito no se le hacían necesarias, ya que los humanos por naturaleza ya tenían las proteínas, mencionándole que los productos que había comprado tienen un gran porcentaje de proteínas. Prácticamente Saito planeaba comer de por vida ese tipo de comida, y por si no fuera poco, hacían combinaciones extrañas entre los productos que aunque no le gustaban como lucían, se los tenía que comer ya que según los nutría mucho. Akane, al ponerse a pensar que la dieta que lleva su enamorado estaba fatal, supone que podría quedar mal si sigue comiendo de esa manera, arruinando por completo el matrimonio arreglado que tenían y de esa manera su sueño no se cumpliría, por lo que por ese motivo decide cocinarle. Emocionada por ese motivo, se pone un delantal y comienza a prepararle algo de comer, pero Saito no confiaba por completo en ella, ya que al ver su exceso de motivación al cocinarle, se le hizo un poco raro, puesto que pensaba que de esa manera se iba a deshacer de este, cosa que no iba al caso, ya que lo único que quería Akane era prepararle algo delicioso para demostrarle a Saito lo buena que es cocinando, y de esa manera por fin le gane algo a su principal enemigo, acercándosele con una sonrisa bastante sospechosa que hizo que el prota dudara sin comer o no el platillo que le habían preparado. Saito al principio no vio nada de malo en toda la comida que le había hecho,
pero conforme la empezó a comer, recordó que como se trataba de Akane debería de andar con cuidado, teniendo un plan por si las cosas resultaban estar mal. Sin embargo, ella, con una mirada demasiado alegre, le pregunta si acaso le gustaba la comida que le había hecho. Como era de esperarse, Saito quedó encantado por el sazón de su enamorada, ya que había pasado tiempo desde que probó una comida casera así de deliciosa, revelándonos que cuando Saito era un pequeño, sus padres no tenían tiempo para estar con él. Lo alimentaban con pura comida instantánea, siendo su abuelo el único que se preocupaba por y le dio una comida normal. Pero resulta que su propia familia lo rechazaba porque era el favorito de su abuelo, y como estaba acostumbrado a comer otro tipo de comida, hizo que atesorara mucho el saber de la comida casera de Akane, mencionándole en ese momento que su comida sabía bastante ordinaria. Dentro del lenguaje del prota, esa palabra era más que un cumplido, puesto que no estaba acostumbrado a darlos. Como era de esperarse, Akane no se tomó a bien ese comentario, enojándose con su enamorado y quitándole la comida que le había dado, ya que como pensaba que no le gustaba, le iba a hacer el favor de quitársela. Saito le trata de explicar la situación, sin embargo Akane, como de costumbre, estaba siendo demasiado temperamental, no queriendo escucharlo para nada. Saito, como no le dejó opción, le quitó la comida y se la comió rápidamente. Por alguna razón extraña hizo eso que Akane se enojara aún más, no pudiendo creer que se haya comido la comida que le había preparado. Mientras el prota estaba tomando una siesta, estaba soñando que dormía junto con Shise, o sea su prima, ya que desde que eran pequeños, ambos han dormido juntos. No se le hizo nada raro que ahora sea igual, pero como estaba dormido y dio por hecho que Shise se encontraba en ese lugar, solo tomó a alguien para abrazarlo y siguió durmiendo. Pues resulta que Akane estaba muy sonrojada de que su enamorado le hubiera abrazado, enojándose y levantándose rápidamente. Un poco más calmadas las cosas, el prota se disculpa por eso, pero en ningún momento pensó que lo iría a despertar, cosa que negó toda cosa a Akane, ya que en realidad le iba a reclamar porque no había lavado los trastes de la cena. Fue cosa que no le parecía justo, puesto que como ella había cocinado, lo mínimo que podía hacer el prota era lavar los trastes. Saito no veía lógico eso, ya que tenían más platos limpios, haciendo enojar mucho a Akane y revelándole todas esas cosas que no soporta de vivir junto con no queriendo que la casa donde estaba viviendo se convierta en un horrible basurero. Saito, al no tomarse en serio todo lo que le estaba diciendo, le diga claro que tenía planeado solo limpiar una vez al mes. Akane, por su parte, no se puede creer que su enamorado quisiera vivir en ese tipo de condiciones, ya que ella, por más que quisiera, no podría, gustándole mucho vivir en una casa toda limpia. Saito no entendía cuál era exactamente el problema, por lo que se le hacía molesto cómo Akane estaba actuando, dándose cuenta que los pequeños problemas de una vida de casados apenas estaban comenzando, yéndose mejor a jugar un videojuego para poder distraerse un poco de lo estresada que según era su vida. Cuando de repente Akane lo interrumpe, pidiéndole que le bajara un poco de volumen a su videojuego, haciéndosele muy extraño que esté jugara ese tipo de cosas. Saito le explica todo acerca del juego, pero ella no le da importancia, queriendo apagar la consola para no escuchar ese ruido molesto. Eso preocupó mucho al prota porque si le llegaba a apagar la consola, su progreso de 2 horas se perdería por completo, estando muy nervioso a la hora de que su enamorada trató de apagar la consola. Afortunadamente para no pudo hacerlo, puesto a que Akane se distrajo con otra cosa. Dejando eso de lado, el prota estaba preparando para tomarse un baño, quedándose pensando que ya no podrá volver a casa de sus padres, y aunque no le hubiera gustado por completo su estadía en ese lugar, le tiene cariño ya que ahí pasó la mayor parte de su vida. Por lo que cuando está a punto de entrar a darse un baño, notó que había una luz muy brillante en el baño, enojándose ya que se ve que Akane era responsable de eso. Así que cuando le iba a ir a reclamar, se impresiona al prota ya que ella se estaba dando un baño, asustándose mucho porque sabía que si lo descubría en ese lugar se iba a enojar demasiado, saliendo del baño sin que se diera cuenta y quedándose un poco más tranquilo. Pero al percatarse de que puede que Akane quizás se había desmayado en el baño, es cuando se comienza a preocupar y nuevamente entra a intentar despertarla. Y hasta aquí termino el resumen del manga de Kusen no Dakitai. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le den mucho apoyo a este video, dejando tu like y comentario y me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Eroshiel Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.